el politunal, ¿no? Bueno, ahora vamos a tocar manejo de hemorragia digestiva. Vamos a hacer una breve introducción, cuál es el manejo general en toda hemorragia digestiva, cualesquiera que sea el tipo. Algunos puntos precisos para ver la hemorragia digestiva no varicial, escalas que son importantes para valorar el riesgo de resangrado, el manejo endoscópico, farmacológico, algo de manejo de hemorragia varicial y el manejo también en forma breve de hemorragia digestiva baja, ¿ya? Bueno, en cuanto a la introducción, no es infrecuente tener en emergencia pacientes que vienen con hemorragia digestiva, ¿no? Si es que hubiera alguna comorbilidad cardiopulmonar, ¿no? Todavía es, digamos, un poco más acentuado el riesgo, ¿no? Hasta en un 37%. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer cuando tenemos un paciente con hemorragia digestiva, sea alto o baja? Lo primero es la resucitación inicial, ¿no? Tomar funciones vitales cuando el paciente nos llega a emergencia, ¿no? Ver si está inestable hemodinámicamente, si está hipotenso, está en shock, y tratar de estabilizarlo, para lo cual tenemos que colocarle pues doble vía al paciente, ¿no? La prevalencia de una hemorragia digestiva es más o menos de 150 por 100.000 adultos, ¿no? Puede llegar a tener una mortalidad de un 10 a un 20%, si es que no se actúa en forma rápida o si es que el paciente no llega a tiempo. Entonces, ¿qué cosa es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es colocar doble vía al paciente, ¿no? Funciones vitales, presión arterial, frecuencia cardíaca, respiratoria, saturación. Ahora que estamos con el tema de COVID, doble vía, una va a servir para medicamentos y la otra para reponer fluidos, ¿no? Entonces, lo primero que hacemos es reponer fluidos, cristaloides, ¿no? El cloruro de sodio, y posteriormente ya se puede reponer lo que son paquetes sanguíneos propiamente, ¿no? Entonces reponer volemia. En el caso de que no sea accesible tomar una vía periférica me refiero a las extremidades, se acude a lo que es colocar el catéter venoso central, ¿no? Que nos va a permitir reponer fluidos rápidamente, ¿no? A nivel de la yugular. Entonces, ¿cuáles son los signos y síntomas más frecuentes de una hemorragia digestiva alta? Tenemos la melena, tenemos la hematemesis, y si hay manifestaciones hemodinámicas, pues el paciente puede estar sudoroso, taquicárdico, puede presentar hasta lipotimia. ¿Qué cosa es la melena? Chicos, ¿qué es la melena? Es la presencia de sangre en las heces, las deposiciones. Ya, pero ¿cómo la diferencias de una rectorragia? Con lo que me has dicho, también es Por la, presencia de sangre. por la coloración, doctora, para saber si es que se trata de una hemorragia digestiva alta o Ya, una por eso, baja. mejórame la definición. Aquí, profesora. ¿Cómo? No recuerdo, creo que es rojo vinoso. No recuerdo, doctora. Ya, a ver, ¿alguien más que me complete la definición de melena? Doctora, Sí. bueno, es sangre, como dijo el compañero, del ano, color negro brillante y es maloliente. Y la rectorragia es rojo brillante. Claro, rectorragia rojo brillante, ¿no? Entonces, claro, es una deposición que es, que por su contenido hemático o de sangre sale de un color pues negro, así como están viendo ahí en la figura, ¿no? Negro brillante como la brea, describe la literatura. Y el olor pues es característico, ¿no? Se huele a sangre, es un olor intenso. Hay casos en que esta melena, a pesar que es frecuente que sea de una hemorragia digestiva alta, no sale de ese color negro porque el sangrado es muy profuso, que es una hemorragia de tránsito acelerado. Entonces me sale tipo hematoquesia, ¿no?
porque es un color rojo vinoso. Esos son algunos casos. Cuando hablamos de hemorragia digestiva alta, el sangrado es de dónde a dónde, desde qué punto hasta qué punto. El ángulo de Treitz. Claro, desde la parte digestiva, desde el esófago, ¿no? Hasta el ángulo de Treitz, que está en qué porción duodenal. ¿En qué parte está el ángulo de Treitz? En la segunda porción. No, no es la segunda. Acabando el duodeno y empezando el yeyuno. Claro, la cuarta porción duodenal, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí está el ángulo de Treitz. Hasta ahí hablamos de hemorragia digestiva alta, ¿no? Después de ese ángulo, bueno, la parte de intestino delgado que no se ve, podemos hablar de hemorragia de intestino intermedio, ¿no? De parte media. Ya colon propiamente es una hemorragia digestiva baja, ¿no? Ya, entonces, volviendo a la parte de terapéutica y las medidas generales, ¿no? Entonces, paralelamente a que nosotros tomamos las funciones vitales y hacemos la resucitación de nuestro paciente, ¿no? Tenemos que ir poniendo las vías periféricas, eso lo hace pues enfermería, ¿no? Y nosotros ir, si es que el paciente está en condiciones de interrogarlo, podemos hacer la anamnesis con ellos o al familiar, ¿no? Se le va haciendo el interrogatorio. Si es que el paciente tiene algún antecedente de importancia, si es alcohólico, si tomó alguna medicación, ¿no? Tomó algún AINES, ingirió alcohol, qué sé yo. Y obviamente de ahí, del antecedente básico, ver, ya examinar propiamente al paciente, ¿no? No solamente porque es hemorragia digestiva, voy a dedicarme solamente a la parte digestiva. Tengo que evaluar desde la parte neurológica, si está consciente, si está lúcido, la parte pulmonar, porque de repente estuvo con hematemesis, ¿no? ¿Qué cosa es la hematemesis? La hematemesis es la sangre ocultada con resto alimenticio. Ya. Entonces sí, es el vómito con resto alimentario. Hablo de alimenticio cuando va a nutrir al paciente. Cuando lo vomito es alimentario. ¿Ya? Entonces, claro, a veces se pueden aspirar incluso, ¿no? En este lapso. Entonces es importante evaluar todo, ¿no? Rápidamente. Y dentro de mi examen físico va a estar el examen del abdomen, ¿no? Y tengo que hacer a todo paciente que viene con hemorragia digestiva, sea alta o sea baja, tengo que hacer el tacto rectal. ¿Qué pasos tiene el tacto rectal? Chicos, no puedo ver la lista porque estoy con pantalla grande, así que contesten y digan su nombre. ¿Cómo hago un tacto rectal? Contéstenme, por favor. No han llevado gastro todavía, ¿no? Hola. No, doctora, la mayoría no hemos llevado, no sabemos. Ya. Entonces, la parte del tacto rectal tengo que ver primero la inspección, ¿no? Una inspección pasiva, que es cuando reviso la zona anal. Luego una inspección activa, hago pujar al paciente, la maniobra de Valsalva, y posteriormente ya viene lo que es el tacto rectal propiamente, ¿no? Se introduce el dedo, evaluando en forma de las agujas del reloj, muy suavemente, obviamente, se describe la tonicidad del esfínter anal, si es hipertónico, hipotónico, normotónico, ¿no? Lo normal es que sea normotónico. Hay estados que me pueden provocar que sea hipertónico y hay estados que me puedan provocar que sea hipotónico, algunas enfermedades también, ¿no? O condiciones del paciente. Y la presencia de masa. Si es varón, aprovecho en evaluar próstata, ¿no? Y voy a describir, por último, el dedo de guante. El dedo de guante me va a salir, si es negro, melena, ¿no? Pues la melena es negra. Si es hematoquesia, si es rectorragia, y eso lo describo. Entonces, todo eso describo en lo que es el tacto rectal.
Pecado que un paciente con hemorragia digestiva no tenga tacto rectal. Todo paciente con hemorragia digestiva tiene que tener tacto rectal. Bueno, lo de la sonda nasogástrica antiguamente se usaba cuando se tenía la duda. Actualmente ya no, se ha dejado de lado. Solamente queda indicado la sonda nasogástrica gravedad cuando el paciente está con un abdomen muy distendido, ¿no? Entonces se supone que el sangrado se queda en el abdomen y eso te provoca una distensión marcada. Solo en esos casos. Si no, no se usa. La reposición de la volemia, que ya les mencioné que es con cristaloides inicialmente y después ya con los paquetes globulares, ¿no? El paciente queda en NPO, nada por vía oral. Yo tengo que ver la severidad de la hemorragia, uno viendo si llegó a una anemia severa o no, y lo otro según ya endoscópicamente, ¿no? Saturarlo. Obviamente, mientras el paciente esté más anémico, voy a tener menor valor de saturación. Y en algunos pacientes pueden tener alteración de la conciencia, ¿no? Cuando la anemia es aguda. Ahora, dentro de los exámenes que se solicita, ¿cuáles creen que están? ¿Qué creen que se solicita para poder en un paciente con hemorragia digestiva? Chicos, contéstenme. Endoscopía. Ya, eso es pero antes de la endoscopía, es correcto lo que me dices, pero antes de la endoscopía yo tengo que ver que este paciente esté en condiciones de subir a la endoscopía. ¿Qué le voy a pedir antes? Exámenes de laboratorio, para ser más claro. Un hemograma, ya. ¿Qué voy a ver en el hemograma? La hemoglobina. Hemoglobina. ¿Qué más? Hemoglobina. ¿Cuál? Perfil de coagulación también. Ya, otro examen es perfil de coagulación, pero dentro del hemograma voy a ver otras cosas, aparte de la hemoglobina y hematocrito. Leucocitos. Leucocitos, para ver si hay algún proceso infeccioso sobreagregado. ¿Qué más? Plaquetas también. Plaquetas, ¿no? Entonces, si yo sospecho que es una hemorragia de origen péptica, o sea, de origen no varicial me refiero cuando no es por varices, ¿no? No hay estigmas hepáticos, de repente el paciente estuvo ingiriendo AINES o ingirió alcohol, pero no tiene estigmas hepáticos. Entonces, le pido sus exámenes, ¿no? El hemograma, el perfil de coagulación. ¿Y qué más? ¿Cómo voy a saber qué tipo de sangre le voy a transfundir? Con grupo sanguíneo. Grupo sanguíneo y factor, ¿no? Ya. Por ahí también se le puede pedir urea, creatinina, ¿no? La urea tiende a aumentar en un paciente con hemorragia digestiva, solo la urea, no la creatinina, ¿no? Por el componente nitrogenado que hay en la sangre, ¿no? Entonces, si ustedes encuentran una urea alta, pueden encontrarlo secundario a una hemorragia digestiva. Ya, pero con una creatinina normal. Si están ambas altas, quiere decir que sí hay un daño renal, ¿no? Aparte. Entonces, si yo encuentro un paciente con una hemoglobina de 7 gramos por decilitro, entonces, ¿le voy a transfundir o no le voy a transfundir? ¿Qué opinan? Sí, doctora, porque está con una anemia severa. Ya. La literatura dice que hay que llevarlo a un hematocrito de 23 a 24%, ¿no? ¿Eso correspondería a cuánto de hemoglobina? A 8. Sí, A 8, 9. A 8. Ahora, yo debo llevarlo a niveles más altos. Estoy hablando de 9 gramos por decilitro, o sea, 9 por 3, 27 de hematocrito cuando el paciente es cardíaco o renal. Debería llevarlo a esos valores. O un daño renal agudo, ¿no? ¿Por qué? Porque la hemoglobina es la que me va a transportar el oxígeno. Entonces, si es un paciente cardíaco, debo llevarlo a niveles más altos. Para eso es importante mi antecedente y el examen, ¿no? Ahora, si el paciente es hepatópata, ¿no? O sea, estoy pensando en un cirrótico, me basta con un hematocrito en 21-22. Estamos hablando de 7 un poquito más de hemoglobina.
¿no? ¿Por qué? Porque el yo sobrecargar esa, digamos, esa volemia puede hacer que las varices sangren más. Entonces, por eso no es necesario transfundirle, digamos, a niveles de un paciente que no es hepatópata. ¿Ya? Comprendido esta parte, ¿no? Doctora, pero si el cirrótico fuera cardiópata también. Puede presentarse, pero lo que prima ahí es el riesgo del sangrado. Podría ser, ¿no? Si fuera que, pero ahí lo que prima es el sangrado. Si tú le transfundes, le llevas a 9, esas varices vuelven a sangrar. Y es lo que vemos continuamente en emergencia, ¿no? O sea, no lo llevas a niveles, a otros a niveles más altos. Basta con lo suficiente. Ahora, en un paciente hepatópata, ¿qué te fijas? ¿Qué otros parámetros te fijas? Son las plaquetas, ¿no? El nivel que aceptas de plaquetas. ¿Cuál es el valor normal de plaquetas, por cierto? Antes de decirles qué niveles, lo que tienen que tener mínimo. 150.000 a 450.000 es el valor Muy normal. bien. Ya, ese es el valor normal. Entonces, ¿con cuántas plaquetas creen que se puede entrar? Sobre todo en el paciente hepatópata. Porque los otros generalmente... ¿Cuánto? 90.000. Un poquito más bajo, ¿no? Se acepta hasta 50.000. El paciente que yo considero por úlcera péptica o de causa no varicial, generalmente no tiene esa alteración, pero se pide para tú tener pues tus parámetros, ¿no? Si fuera un paciente cirrótico, si yo tengo 80.000, tengo 60.000, puedo entrar a mi endoscopía sin problema. Ya, no se vayan a asustar con esos valores. Ahora, si está menos de 50.000, 20.000, 30.000, ahí sí tengo que reponerle, pues, ¿no? No solamente paquetes globulares, sino paquetes de plaquetas, ¿no? Unidades de plaquetas. Entonces, los otros aspectos que evalúo es en el perfil de coagulación, ¿no? El INR, un tiempo de protombina, eso lo puedo corregir con plasma fresco congelado, ¿no? Pero no me debe retrasar la endoscopía. En realidad yo puedo transfundir al paciente, digamos, un paquete cada 8 horas, simplemente para corregir por algún factor que haya en la coagulación, ¿no? Se puede inyectar vitamina K endovenoso si hubiera algún trastorno de coagulación también, ¿no? Y sobre todo para que corrijan los factores K dependientes, ¿no? Si hay antecedente de anticoagulantes, como el dabigatran, la warfarina, ¿no? En este caso se suspende los anticoagulantes. A veces vienen hemorragias en pacientes cardiópatas que es por sobrecoagulación. ¿No? Esas hemorragias por sobrecoagulación se corrigen al suspender simplemente los anticoagulantes, ¿no? Pero como ya vinieron por hemorragia y suspendo, el INR, el tiempo de protombina, no se corrige inmediatamente, ¿no? Yo puedo ingresar para una endoscopía diagnóstica con un INR de menos de 2.5, ¿no? Hasta 2.5. Más de 2.5 es mayor riesgo de sangrado, pero suspendiendo los anticoagulantes se da pues 24 horas para corregir. En todo caso, si la hemorragia fuera muy profusa, tendría que pasar plasma fresco para poder entrar inmediatamente, ¿no? Entonces, ¿qué es importante preguntar? Uso de AINES, uso de anticoagulantes, que es lo básico, ¿no? Y ver los estigmas hepáticos, ¿no? ¿Cuáles son los estigmas hepáticos? Eso sí, por semiología. Las citis, las telangiectasias. Muy bien, más. ¿Ginecomastia también podría ser, doctora? Sí, también hay ginecomastia. Puede haber encefalopatía, hipertrofia de parótidas, ¿no? Los puntos Rubit, la circulación colateral, el eritema de la zona tenar, hipotenar, ¿no? Entonces, eso me va a hablar que podría ser un signo de hipertensión portal y que podría ser un paciente cirrótico, ¿no? Entonces, retomando, voy a estabilizar a mi paciente hemodinámicamente, tengo que completar la anamnesis, el examen físico, ya les dije, ¿no? Muy rápidamente evalúo la parte neurológica, la parte respiratoria, ¿no?
abdominal, incluido el tacto rectal y el resto de extremidades, ¿no? Entonces yo tengo que valorar el riesgo que tiene mi paciente. Hay escalas para eso, como ya les mencioné, que ahorita vamos a pasar a verlas. Y si mi paciente cumple las condiciones, o sea, ya lo estabilicé hemodinámicamente, ya no está en choco, ya no está ligeramente hipotenso porque ya lo compensé, tiene una hemoglobina de 8 mínimo, entonces, y sus plaquetas aceptables, pues lo pasa para endoscopía, ¿no? Para esto vamos a ver las escalas. Tenemos la escala de Glasgow, la escala de Rockall, para ver el riesgo de resangrado, ¿no? Entonces, dentro de la escala de Glasgow-Platform, ¿qué parámetros voy a tomar? Tengo la urea sérica, que es uno de los exámenes que se debe pedir también en hemorragia. Como les dije, tiende a elevarse en una hemorragia digestiva. Tenemos la hemoglobina, tanto para varón como para mujer. Tenemos la presión arterial sistólica y hay otros marcadores que forman parte del CIRS, ¿no? Por decir, una urea sérica que se eleve en estos valores, ¿no? Mayor de 25, de 10 a 24, cada uno va a tener un puntaje, siendo el puntaje máximo de 6. Si yo tengo una hemoglobina en varones en estos valores, ¿no? Por decir, menos de 10, 6 puntos. Si tengo una hemoglobina de 9, ¿qué puntaje le daré? Varón. Chicos. 6. 6 puntos, ¿no es cierto? Si es mujer y tiene 8. 6. Ya 6. Tiene 11. Mujer con 11 puntos de hemoglobina. 1. 1. Ya, ¿no? Entonces igual, la presión arterial sistólica, aquí están los puntajes que le asigno. Si es mayor de 110, 0 puntos. Si es de 100 a 109, 1. Si es 90 a 99, 2. Si es menor de 90 la sistólica, 3 puntos, ¿no? Y otros marcadores está la frecuencia cardíaca, mayor de 100, mayor de punto. Si hay melenas, si hay síncope. ¿Qué cosa es el síncope? Desmayo. El desmayo. Pérdida de conocimiento. Es la pérdida brusca del conocimiento, ¿no? Entonces, si hay estigmas hepáticos, enfermedad hepática, miren que se le asigna un puntaje de 2, ¿no? Si hay un daño o una insuficiencia cardíaca, también se le asigna un puntaje de 2. Con eso, ¿cuándo considero bajo riesgo? Cuando va entre 0 y 2 puntos. Y alto riesgo cuando va de 3 para arriba. Sacando, ¿no? En todos estos parámetros. Esa es la escala de Blackburn. Y tenemos la escala de Rockall, ¿no? En Rockall sí tenemos un preendoscópico y un posendoscópico. Podemos evaluarlo en ambas. Entonces, miren qué parámetros tenemos acá. Tenemos la edad, si hay condiciones de shock y si hay comorbilidades. Entonces, vemos el puntaje 0, 1, 2, 3, ¿no? La edad menos de 60, 0 puntos, de 60 a 79, 1 punto, mayor de 80, 2 puntos. Ahora, si no hay shock, si la presión arterial sistólica está mayor o igual de 100, no está taquicárdico, sin comorbilidades, 0 puntos. Si está taquicárdico, presión arterial sistólica mayor de 100, ¿no? El pulso ya está taquicárdico, ya le doy un puntito, ¿no? Si está hipotenso, presión arterial sistólica menor de 100, ya veo que hay insuficiencia cardíaca, otras comorbilidades, ¿no? Cardiopatía isquémica, le doy 2 puntos. Y falla renal, falla hepática o metástasis por alguna neoplasia, 3 puntos. Esa es la escala de Rockall preendoscópico. Ay, perdón. Y posendoscópico ya depende del hallazgo que yo encuentre en la endoscopía, ¿no? Miren, dentro de las causas de hemorragia digestiva, ¿cuáles tenemos? Tenemos varias, ¿no? Tenemos desde las pépticas, dentro de las variciales, las pépticas, menciona aquí el desgarro de Mallory-Weiss, otros puntos sin signos de una hemorragia reciente, 0 puntos. Otros diagnósticos, ahí está incluido la úlcera péptica, 1 punto. Las neoplasias, se le asigna un puntaje de 2, ¿no? Ahora, si es una úlcera con coágulo adherido, con vaso visible, no sangrante, o sea, una hemorragia inminente, es un puntaje mayor, 2 puntos. Ahora, ¿cómo interpreto este Rockall, no? Un puntaje menor o igual de 2 es un riesgo bajo de resangrado, un pronóstico bueno, ¿no? Resangrado de 5%, mortalidad muy baja, alta pronta.
Ahora, si yo considero un puntaje de 3 a 5 es un riesgo intermedio, hay un 6 a 15% de resangrado. Y considero un puntaje de 6 a 12 es un riesgo alto, ¿no? El resangrado es mayor del 25% si es que yo no hiciera un tratamiento endoscópico. Ahora, estos criterios de transfusión van a depender, como ya les dije, de su grado de hematocrito y de hemoglobina, ¿no? Voy a transfundir paquetes globulares. Siempre estos paquetes globulares son secundarios después de haber hecho la resucitación o la reposición de volemia con cristaloides, ¿no? Entonces, esto de los valores de hemoglobina ya lo he explicado. Si es una hemoglobina menor de 7, voy a transfundir hasta un hematocrito 23, 24%, si no hay causa cardíaca, ¿no? Si fuera causa cardíaca o alguna comorbilidad cardíaca, por lo menos tengo que llevarlo a un hematocrito del 27%, ¿no? Hay que corregir los trastornos de coagulación, suspender los anticoagulantes. Entonces, puedo entrar con un INR hasta menor de 2.5, de 2.5 para arriba, sí tengo que tener cuidado. Puedo poner vitamina K, eso me ayuda a mejorar el INR y el tiempo de protombina, ¿no? Plasma fresco congelado, que es lo que se indica para ayudar a mejorar este INR. Uno tiene que valorar el riesgo-beneficio de usar esto, ¿no? Ahora, dentro del tratamiento farmacológico, cuando yo tengo una hemorragia digestiva, lo primero que se hace es colocar, después de haber estabilizado al paciente, mientras va transfundiendo los paquetes globulares por el otro lado, es colocar omeprazol o pantoprazol en bolo, endovenoso, a una dosis de 80 miligramos stat, ¿no? Es la primera dosis. Después, esta pasa a infusión, a 8 mililitros por hora, ¿no? Durante 48 a 72 horas. Durante ese tiempo, yo debo hacer mi endoscopía, ¿no? Entonces, está el omeprazol que ya les dije, en bolo, luego en infusión, a 8 miligramos por hora. Una vez que ya pasé esas 48, 72 horas de tenerlo a infusión, el paciente ya tiene la endoscopía, probablemente con un tratamiento endoscópico puedo pasarlo a cada 12 horas, alguna literatura dice cada 8 horas. Esto no pasa endovenoso rápido, ¿no? Pasa en Volutrol, por lo menos en 20 minutos a media hora. Otros factores que yo evalúo es el hematocrito seriado durante esos 72 horas. Puedo, si hay duda de que hubiera resangrado, tengo que estar evaluando con el hematocrito y con el tacto rectal, ¿no? Ahora, una vez que yo realizo la endoscopía, yo tengo que ver la necesidad de realizar un tratamiento endoscópico, ¿no? Dependiendo del diagnóstico que voy a usar, o que voy a tener, perdón. Otro de los fármacos que ayuda a la evacuación del sangrado y a limpiar la cámara gástrica son los prokinéticos. Dentro de ellos tenemos la metoclopramida, ¿no? Que se coloca endovenoso cada 8 horas, me va a ayudar a tener un estómago, digamos, mayor evacuado, más limpio y poder visualizar mejor la zona de sangrado. Se dice de eritromicina endovenoso también como dosis única, ¿no? No tenemos eritromicina endovenoso acá antes de la endoscopía, ayuda a mejorar la visibilidad. Ahora, dentro del tratamiento endoscópico, si el riesgo de resangrado es alto, yo tendría que hacer la endoscopía dentro de las 24 horas, ¿no? Tengo que valorar el grado de resangrado, riesgo de resangrado. Entonces, esto tiene un grado de recomendación fuerte, ¿no? Y una calidad de evidencia moderada. Entonces, el tratamiento endoscópico adecuado. Entonces, vamos a repasar la escala de Forres, que es para úlcera péptica. Entonces, tenemos 3 grados, ¿no? Forres 1, Forres 2, Forres 3. El Forres 1A es un sangrado a chorro, ¿no? Miren, tiene un porcentaje de resangrado alto si no hiciera un tratamiento endoscópico, ¿no? Desde 67 a 95% de resangrado. El Forres 1B es un sangrado en napa o en sábana. También tiene un porcentaje de resangrado alto. El Forres 2A es un nicho ulceroso con un vaso visible no sangrante, pero que puede sangrar en cualquier momento. El riesgo de resangrado va de un 25 a un 55%. El Forres 2B es un coágulo adherido. El resangrado
todavía se mantiene alto, 15 a 30%, y el Forres 2C es la mancha hematínica, ¿no? Un nicho ulceroso con mancha hematínica o fibrina sucia. Miren, el porcentaje de resangrado baja de 4 a 7%, y el Forres 3, fibrina blanca, ¿no? 0 a 5% de resangrado. Va disminuyendo el porcentaje de resangrado. Bueno, aquí es un resumen, ¿no? De los tipos de Forres y el porcentaje de resangrado, ¿no? Ahora, generalmente se da tratamiento endoscópico hasta el Forres 2B, ¿no? Desde el 1A hasta el 2B yo doy tratamiento endoscópico. Y tiende a asociarse dos métodos, ¿no? Dos métodos para tratamiento endoscópico. Dentro de los métodos tenemos la inyectoterapia, métodos mecánicos, métodos térmicos, ¿no? Da mayor efectividad asociar dos métodos. ¿Cuál es la finalidad? Obtener una hemostasia permanente, prevenir el resangrado, ¿no? Esto tiene un grado de recomendación fuerte y una calidad de evidencia alta. ¿En qué consiste la inyectoterapia? La inyectoterapia consiste en inyectarle, ¿no? Una solución de adrenalina o epinefrina diluida en cloruro de sodio, ¿no? Esta dilución puede ser 1 en 10.000 o 1 en 20.000. Esto me va a provocar vasoconstricción. Pero se suele asociar a otro método, ¿no? Aquí están haciendo una inyectoterapia en un vaso visible sangrante, ¿no? Se utiliza estas máquinas con electrocoagulación monopolar o bipolar. Ahora, otro método es el método térmico, ¿no? Tenemos el argón plasma, que es un líquido que va a provocar una quemadura de las lesiones, sobre todo cuando es un sangrado en napa, ¿no? O producido por formación de neovasos que se presentan en pacientes que han tenido radioterapia, ¿no? Entonces, da buena cobertura al quemar esas angiodisplasias. Hay que saberlo aplicar, no se tiene que pegar mucho al tejido, ¿no? Porque si no se pega, se adhiere al catéter. Y esto disminuye también el riesgo de perforación. Hay otra sustancia que es el alcohol absoluto o el polidocanol. Generalmente cuando hay un vaso visible, se utiliza la inyectoterapia para el alrededor, ¿no? Va a provocar vasoconstricción y la sustancia, el alcohol absoluto o polidocanol, se aplica en el mismo vaso. Eso va a provocar una esclerosis del vaso, ¿no? De esa manera disminuir el sangrado. Ahora, dentro de los métodos mecánicos, tenemos la colocación de clips y ligas, en algunos casos ligas. Esas son para las lesiones vasculares como angiodisplasias, el Dialafoy, si es que fueran muy grandes, ¿no? Se aplican los clips. Miren, tienen un ejemplo de la aplicación de los clips en una zona de la úlcera, ¿no? Tenemos también el hemospray. Son un tipo de polvo especial llamados nanopolvos que están contenidos dentro de un dispositivo. Entonces, cuando hay un sangrado, por decir en napa, que es muy extenso, puedo aplicar estos nanopolvos, ¿no? Lo que me da es tiempo, en caso una terapia puente, ¿no? Para hasta yo poder conseguir mi otro método, digamos, endoscópico. De repente no tengo el clip a la mano, no tengo la sustancia esclerosante a la mano, y esto me sirve para detener el sangrado hasta que pueda tratarlo definitivamente. Ahora, en cuanto a hemorragia digestiva varicial, entonces yo tengo que corregir primero, al igual que en hemorragia digestiva no varicial, primero estabilizar a mi paciente, ¿no? Hacer la resucitación, obviamente previamente habiendo tomado las funciones vitales. Tengo que corregir la hipovolemia, pero en el paciente hepatópata o paciente cirrótico, yo tengo que ver si hay, cuál es la causa de descompensación, ¿no? Si hay una infección sobreagregada, si hay otro daño renal, que suele tenerlo, infección urinaria, ¿no? Tengo que proteger vía aérea. Los pacientes con hemorragia digestiva varicial generalmente tienen una hematemesis muy marcada. Tienen melena también, pero si es de una variz gástrica o una variz esofágica, predomina la hematemesis, ¿no? Aparte, tengo que ver los estigmas y los antecedentes, ¿no? Entonces, si la hemorragia fuera muy profusa, yo tengo que proteger mi vía aérea. ¿Cómo lo protejo? Intubando a mi paciente. Siempre la doble vía, hay casos en que no se localiza la vía, pues colocar el catéter venoso central, ¿no? Pero acá
la reposición no es con cristaloides, sino mayormente se hace con expansores plasmáticos, ¿no? Con el hemacel. Mi hemoglobina debería mantenerla de 7, con 9 se ha visto mayor cantidad de resangrado, ¿no? Por lo menos en 7. Ya. Ahora, transfusión de plaquetas, ¿no? El valor mínimo que se acepta es 50.000, con 40.000, bueno, ya tengo que poder transfundir, ¿no? Entonces, reposición con poligelina, que es el hemacel, y transfusión de plaquetas. Ahora, otro aspecto que es importante considerar si es que yo sospecho de una hemorragia varicial es el uso de vasoconstrictores espláncnicos, dentro de los cuales tenemos la terlipresina, la somatostatina, el otriótide, ¿no? Me van a provocar una vasoconstricción a nivel espláncnico. ¿Eso qué va a provocar? Que hay una disminución del flujo sanguíneo arterial espláncnico y del flujo venoso portocolateral, ¿no? Entonces va a provocar una hipotensión en mi paciente. Ahora, la terlipresina es un análogo de la vasopresina, ¿no? Que se va a liberar en forma lenta a la circulación, ¿no? Se administra en vía endovenosa a 2 miligramos cada 4 horas y se le da un bolo inicialmente, ¿no? Generalmente esto lo mantenemos por 5 días, al igual que las otras sustancias vasoconstrictoras. La somatostatina también es un péptido natural que va a provocar vasoconstricción en forma indirecta, ¿no? Sobre el sistema espláncnico. La vida media va de 3 minutos en promedio, entonces por este motivo es que tiene que administrarse en forma endovenosa continua, ¿no? En infusión. Y la dosis es 250 microgramos por hora, ¿no? Siempre va procedida de un bolo inicial. El otriótide, ¿no? Es lo que mayormente usamos porque es más fácil encontrarlo. Es un análogo de la somatostatina, vida media 2 horas, tiene un tiempo de vida mayor que la somatostatina. Primero se le coloca un bolo de 50 gramos STAT y luego ya en infusión de 25 a 150 miligramos endovenoso por hora, ¿no? Se mantiene en infusión también durante 5 días, que es el tiempo que se le da para poder buscar el efecto, ¿no? Disminuir la presión, provocar vasoconstricción. Ahora, a estos pacientes variciales, yo tengo que agregarle un antibiótico. ¿Por qué? Entonces, cuando yo sospecho que un paciente con hemorragia digestiva varicial, aparte de transfundirle, aparte de colocarle un vasoconstrictor, un análogo de la somatostatina, ya sea otriótide, ¿no? Mientras no sepa que no hay una úlcera sobreagregada, también se puede agregar someprazol. Yo le agrego un antibiótico. Generalmente se usan las cefalosporinas, ¿no? Ceftriaxona generalmente es lo que se utiliza. No a dosis como infección, pero sí a dosis terapéutica. Es 1 gramo cada 24 horas, ¿no? Como dosis preventiva. ¿En qué te ayuda? Disminuye la proliferación bacteriana, ¿no? La translocación bacteriana y de esa manera disminuye el riesgo de infecciones. Entonces, siempre en hemorragia digestiva varicial tengo que agregarle antibiótico. Ahora, dentro de los tratamientos endoscópicos que tenemos, va a depender del hallazgo que encontremos, ¿no? Si son varices esofágicas, la ligadura es la primera opción. La escleroterapia queda secundaria a la respuesta de la ligadura, ¿no? Generalmente para pacientes que han sido ligados en varias sesiones y que ya el tejido pues queda duro y que no pueda realizar una ligadura. Entonces, la ligadura consiste en la estrangulación de los paquetes venosos variciales, ¿no? Va a provocar una necrosis de esta mucosa, su mucosa, una vez que se suelta la liga, ¿no? Y esta va a caer al 4º o 5º día generalmente, ¿no? Miren cómo queda después de la ligadura, ¿no? Se aplica. Puede haber dolor retroesternal, sí. Cuando a veces se aspira demasiado y se coge parte de mucosa, puede quedar una úlcera, ¿no? En algunos casos puede haber aspiración, si es que la liga ha estado suelta, ¿no? O continúa con sangrado y el paciente está en decúbito, por eso después de la ligadura el paciente tiene que estar de costado o semisentado, ¿no? Mediastinitis se ha dado en alguno de los casos.
La escleroterapia consiste en introducir mediante un catéter, inyectar en la zona paravaricial o en la misma variz, ¿no? Alguna sustancia esclerosante, como el alcohol absoluto o la monoetanolamina. Ahora, la variz gástrica sí tiene un tratamiento diferente, ¿no? No se le va a colocar una liga propiamente, sino es una sustancia adhesiva, ¿no? Que va a obturar esta vena. Y de esa manera va a evitar el sangrado. La sustancia que se utiliza es el cianocrilato, ¿no? El listoacril cianocrilato. Entonces vemos aquí un estómago que está en la parte del fondo gástrico y acá la presencia de una variz, ¿no? Para esto utilizamos una clasificación que es la clasificación de Sarin. Entonces, clasifica las varices esófago-gástricas, ¿no? Si están hacia la curvatura menor como GOP1. Ahora, las varices esófago-gástricas que están hacia la curvatura mayor como GOP2, ¿no? GOP2, la varices que proviene del esófago, pero está en la parte gástrica hacia la curvatura mayor. IgB1 es la variz aislada en el fondo gástrico y IgB2 es la variz que se encuentra en otra parte del estómago que no es curvatura mayor, ¿no? Tratamiento, ya les dije que de las IgB son con cianocrilato. Entonces, esta sustancia es muy adhesiva, ¿no? Se parece, no sé si han visto ese pegamento, el tris, que una vez que lo utilizan, rapidito se seca. Es igual, entonces hay que hacerlo con mucho cuidado, tiene que ser un endoscopista de experiencia, porque aquí lo riesgoso es que se pueda malograr el equipo, ¿no? Ahora, uno de los efectos o de las complicaciones que puede tener el paciente cirrótico es la encefalopatía, ¿no? Por el sangrado. Ahora, para esto tenemos que administrar sustancias que eviten la encefalopatía, ¿no? Se da la laptulosa, más o menos a 25 mililitros cada 12 horas, a veces se puede usar cada 8 horas, ¿no? La idea es lograr evacuaciones que le permitan al paciente barrer con estas sustancias nitrogenadas, ¿no? Se puede usar también los enemas de lactulosa, que son enemas de retención, 200 cc de lactulosa más 700 de agua, ¿no? La idea es poder limpiar el intestino y evitar la absorción de estas sustancias nitrogenadas. Ahora, les mencioné que se utiliza la antibiótico terapia, ¿no? Las cefalosporinas de tercera generación o quinolonas, ¿no? Que es lo que se utiliza para prevención de las infecciones y evitar la translocación bacteriana. Como prevención, ya posteriormente a un cuadro infeccioso posterior a la hemorragia digestiva, un paciente que ya tuvo su endoscopía, puede usar la norfloxacina, ¿no? Pero en los 5 primeros días es la cefalosporina o quinolona. Ahora, tengo algunos criterios para hablar de falla al control de sangrado, ¿no? Según Baveno 5 y 6, ¿no? Eso va a depender de si es que tengo un episodio de sangrado varicial dentro de los 5 primeros días a tratamiento endoscópico. En eso hablamos de un fracaso, falla al control, ¿no? O la necesidad de una terapia, digamos, de transfusión con estos criterios, ¿no? Que tenga una nueva hematemesis, que el paciente se aspire, ¿no? Que requiera que hagas choque hipovolémico o que disminuya en 3 gramos la hemoglobina, 9% del hematocrito, ¿no? Dentro de las 24 horas. En ese caso, según Baveno, hablamos de falla o fracaso al tratamiento endoscópico, ¿no? Tenemos otras opciones, como es la colocación de TIPS o prótesis recubiertas, o el balón de Sengstaken, Blackmore, ¿no? Es un tratamiento hemostático de terapia puente. En realidad, esta sonda de Sengstaken, si es que no tuviéramos un endoscopista a la mano, no tuviéramos los medios para hacer una ligadura, me puede servir inicialmente como una terapia puente. Puedo colocarlo, se coloca como una sonda nasogástrica por la nariz y tiene 2 globos, ¿no? Uno se infla a nivel del esófago y otro a nivel del estómago. De esa manera comprime, evitando el sangrado. Si tuviera un fracaso al tratamiento, también podría usarlo posterior, ¿no? Dándome tiempo a que pueda yo conseguir los alimentos para poder hacer un segundo tratamiento endoscópico. Máximo 24 horas, como les digo, porque puede provocar necrosis y ruptura esofágica, ¿no?
Entonces aquí tenemos el balón de Sengstacken que tiene sus dos balones, ¿no? Su manómetro y su balón para el esófago y para el estómago. Aquí ya lo vemos insuflado en el esófago y en el estómago, ¿no? Hace compresión. Ahora tenemos los shunts, ¿no? Los shunts intrahepático portosistémico. Esto es a nivel de cirugía, ¿no? Vean, ahí se colocan los shunts autoexpandibles, ¿no? Pero esto es ya quirúrgico, manejo quirúrgico. Tiene una elevada mortalidad también. No hay mucha experiencia en nuestros medios. Ahora, nosotros vamos a tener factores pronósticos de mortalidad. Dentro de ellos tenemos el score de Child-Pugh, C, ¿no? Tenemos la creatinina sérica elevada, la presencia de una infección bacteriana y un MEL, ¿no? Una escala de MEL alterada también nos va a indicar pronósticos de mortalidad, ¿no? Va a ir en relación a mortalidad, sobre todo dentro de las 6 primeras semanas, ¿no? Esto es según el consenso de Baveno 6. Una vez que ya pasaron los 5 días del sangrado, yo voy a pasar de mi vasoconstrictor a un beta bloqueador. Los beta bloqueadores que se utilizan son el propanolol y el nadolol, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de los beta bloqueadores? Disminuir la frecuencia cardíaca en un 20 a 25% del basal, ¿no? Esa es la finalidad. Aunque demoren a actuar por lo menos 3 días para yo saber, ¿no? A ver, vamos a pasar a hemorragia digestiva baja. Uy, no lo estoy pasando. Un ratito. Un ratito, por favor, denme 5 minutos. Ahorita regreso para presentarles hemorragia digestiva baja, ¿ya? Un ratito.
Hola. Hola, chicos. ¿Retomamos? Sí, Ya. Sí, doctora. Ahora, bueno, empezamos con hemorragia digestiva baja. Bueno, entonces dentro de las manifestaciones más frecuentes tenemos la rectorragia, la hematoquesia, ¿no? ¿Qué es la rectorragia? A ver, díganme. Rectorragia. La emisión de sangre por vía rectal de cualquiera sea su origen. Ya, es el sangrado rojo rutilante, ¿no? Que sea, puede ser de canal anal o de recto. ¿Ya? Y hematoquesia. Son deposiciones, pero es sangre rutilante, roja, fresca, brillante. Estas No. pueden Rectorragia es roja rutilante. La Entonces, hematoquesia es son rojo vinoso. rojo vinoso. Rojo vinoso. ¿No? Está un poquito más oscuro porque es de sigmoides para adentro, ¿no? Para arriba, ¿no? Y ya todo el colon. Y en algunos casos la hemorragia digestiva nos puede salir como melena, ¿no? Cuando el sangrado es de intestino delgado. Entonces, no del ángulo de Treitz, sino ya de la parte baja, ¿no? Estamos hablando de ahí, ilio, ¿no? Que forma parte del intestino delgado, podría salir como melena. En algunos casos, no siempre. Bueno, entonces vamos a ver las causas, ¿no? Tenemos causas dependiendo también de la edad. Tenemos en la zona baja del canal anal la enfermedad hemorroidal. En la zona del sigmoides, que es lo más frecuente, los divertículos. Divertículos puede haber a cualquier zona, ¿no? Lo más frecuente es en la zona sigmoidal. Las neoplasias, ¿no? Las lesiones elevadas, los pólipos también pueden sangrar. Enfermedades inflamatorias intestinal, como las colitis, ¿no? Colitis isquémica, legiones vasculares como las angiodisplasias pueden ser causas de hemorragia digestiva baja. Entonces aquí tenemos también por localización, tenemos el cáncer, pólipos, proctitis ulcerativa, que forma parte de la enfermedad inflamatoria intestinal, colon propiamente, las neoplasias, las colitis ulcerosas o infecciosas, tenemos los divertículos, diverticulitis, divertículo de Meckel, y en la zona anal tenemos hemorroides, fisuras, proctitis, crititis, neoplasias también, ¿no? Propiamente. Entonces, tenemos que nosotros ver si esa hemorragia digestiva baja es aguda o crónica, ¿no? Si es crónica, te da tiempo para un estudio ambulatorio, ¿no? Pides los basales, su hemograma, su perfil de coagulación, y y la colonoscopía, ¿no? Dependiendo de la edad, si va a ser una colonoscopía completa o no. Si es una hemorragia aguda, se sigue el mismo algoritmo que para toda hemorragia, ¿no? Estabilizar al paciente, transfusión de paquetes globulares, y hay una preparación especial para poder realizar la colonoscopía, ¿no? También se habla de una tomografía con contraste dependiendo si hay alguna lesión, de una arteriografía, ¿no? Si es que la hemorragia persistiera, y si no se encontrara zona de sangrado, puede pasar el paciente hasta a cirugía. Entonces hay que hacer las medidas generales, una historia clínica detallada, viendo los antecedentes, el examen físico, funciones vitales, tacto rectal, una o dos vías periféricas en este caso, ¿no? Y tomar en cuenta las funciones vitales, ¿no? Si es una frecuencia cardíaca mayor de 100, una presión arterial sistólica menor o igual de 115, si veo síncope, si veo que el abdomen está doloroso o no, si hay hemorragia entre las 4 horas, uso de aspirina, algunas comorbilidades. Entonces esto me va a indicar que son factores de riesgo independientes para una hemorragia digestiva baja. Si es no grave, puedo considerarlo, me refiero con no grave, que no hay una alteración hemodinámica. Entonces, considerar una vía periférica, y de todas maneras se pide la analítica, ¿no? Hemograma, perfil de coagulación, grupo sanguíneo, y el manejo del paciente podría ser, dependiendo de la pérdida de sangrado, hasta ambulatoria cuando el sangrado es mínimo, ¿no? Pero generalmente se tiende a hospitalizar para un tratamiento y la preparación.
Si la hemorragia digestiva es grave, sigue el mismo fluxograma que toda hemorragia digestiva alta, ¿no? Colocación de 2 vías periféricas, reposición con cristaloides, transfusión, pedir la analítica básica, hemograma, perfil de coagulación, urea, creatinina, perfil hepático, el NPO, nada por vía oral hasta estabilizar al paciente y poder realizar el examen, colonoscopía. Los pacientes que requieran vasoactivos como adrenalina, noradrenalina, pues sí tienen que ser tributarios de pasar a UCI, ¿no? En algunos casos, cuando hay alteración en los factores de coagulación, vamos a pedir un fibrinógeno mayor de 1.5 gramos por decilitro, ¿no? Plaquetas mayor de 50.000. Entonces, en algunos casos, cuando hay inestabilidad hemodinámica, en algunos casos, cuando se sospecha que el sangrado es de causa arterial, puede utilizarse la angiotomografía computarizada, en algunos casos, ¿no? Pero para eso el paciente tendría que estar con un sangrado, ¿no? La colonoscopía completa, que sería el gol estándar. Hay algunas causas en que no se encuentra zona de sangrado ni en la endoscopía alta ni en la endoscopía baja, entonces se pide lo que se llama una cápsula endoscópica, sobre todo cuando el sangrado es de zona intermedia, ¿no? Y una enteroscopía, que es un endoscopio especial que va a llegar a esa parte del intestino medio, ¿no? Que no ha sido evaluado. Y aquí tenemos algunos tratamientos, como es el argón plasma en las zonas de lesiones de angiodisplasias, ¿no? Aquí hay unas zonas con úlceras. En el caso de que hubiera un divertículo perforado, puedo colocar una liga, colocar un clip para evitar un tratamiento quirúrgico, ¿no? Dentro de las técnicas endoscópicas tenemos igual la inyectoterapia con adrenalina, ¿no? Mecánicas, clip, bandas, endoloops, ¿no? En la parte baja no hay estudios endoscópicos para comparar cuál de las dos es mejor, ¿no? Pero ambas nos sirven, siempre se asocia a 2 tratamientos endoscópicos. El método también depende de la experiencia del endoscopista, ¿no? En divertículos puedo usar los clips, ¿no? Y se asocia a otro método como es la inyectoterapia. Lesiones vasculares, puedo utilizar el argón plasma, ¿no? Entonces es una lesión vascular y tiendo a quemarla. Hemorragia, ahí me faltó la hemorragia postpolipectomía. Después de encontrar un pólipo y yo extirparlo, hacerle la polipectomía, a veces ese lecho, ese pedículo, se llama este cuello, tiene por dentro un vaso grande, eso me puede provocar sangrado. Entonces tiendo a colocar un clip en la base para prevenir esta hemorragia postpolipectomía, ¿no? Entonces, dentro de las conclusiones que las hemorragias no son una patología infrecuente en nuestra emergencia, lo primero que tenemos que hacer es la resucitación del paciente, ¿no? Funciones vitales y la estabilización hemodinámica del paciente, doble vía, y fijarnos en los antecedentes y el examen físico para poder orientar nuestro diagnóstico, ¿no? Poder tratar y evitar sobre todo la morbilidad. Muy bien, esa es la bibliografía que hemos usado. A ver, ahora vamos a pasar al manejo. Ya. Empezamos ahora con lo de
el manejo de pancreatitis aguda. ¿Qué cosa es la pancreatitis aguda antes de empezar? ¿Están viendo o no? No, no. No, doctora. Ya voy presentando. ¿Qué es la pancreatitis aguda mientras voy presentando? Sí, voy. A ver, díganme por favor, ¿qué es la pancreatitis? ¿Es la inflamación aguda del páncreas, doctora? El tejido Ya. pancreático. Ya. ¿Y qué se va a provocar ahí? O sea, ¿qué se produce, mejor dicho? Una degradación de por las enzimas pancreáticas. Ya. Va a haber una liberación de sustancias, ¿no? Que van a provocar una autodigestión del páncreas. Ya. ¿Recuerdan cuáles? ¿Qué sustancias? Ya. Tripsina sería en este caso, es la que va a Ya. producir la autodigestión. En Ya. realidad, lo que hace la tripsina también activa otras sustancias, como por decirle la elastasa, la fosfolipasa sub 2, y estos a su vez pueden causar otras lesiones a nivel de diferentes órganos. Es por eso que la pancreatitis puede complicarse, finalmente incluso hacer una falla multiorgánica, ¿no? Por la activación de estas enzimas, básicamente. Ya, correcto. Muy bien. ¿Cuál es la sintomatología clásica de una pancreatitis aguda? Lo más frecuente es un dolor tipo abdominal que va de leve a intenso, es constante y cante y es perforante a nivel del epigastrio y región periumbilical, pero también se puede llegar a irradiar al Ya, tórax o a los flancos. claro. Como has mencionado, es un dolor penetrante, tenebrante en epigastro hacia la región dorsal y puede irse en franja, ¿no? O en cinturón. Ya, muy bien. Entonces vamos a hablar de criterios diagnósticos. Ustedes ya han dicho el cuadro clínico, los criterios de severidad y el tratamiento, ¿no? Para poder nosotros decir que hay pancreatitis, bueno, primero vamos a empezar con la definición. Es una condición inflamatoria del páncreas que ustedes ya han dicho, ¿no? Puede ocasionar un daño local, una respuesta inflamatoria sistémica, incluso puede haber falla orgánica y puede llevar hasta la muerte en algunos de los casos, ¿no? Por eso es necesario saberlo diagnosticar, ¿no? Conocer cómo se realiza el diagnóstico, poderlo sospechar y manejarlo adecuadamente, ¿no? Puede ser un diagnóstico diferencial de una colecistitis aguda. Ahora, para nosotros considerar un diagnóstico certero de pancreatitis, tenemos que considerar 3 criterios, ¿no? El cuadro clínico, que ya me lo han mencionado, laboratorial y imaginológico. Con 2 de 3 de estos criterios, nosotros ya hablamos de una pancreatitis aguda. Dentro del laboratorial tenemos la amilasa y la lipasa séricas, ¿no? Que tienen que estar con valores mayores de 3 veces el valor normal, ¿no? Tiene sus valores normales, elevado 3 veces el valor normal ya es un punto a favor, ¿no? Y dentro del imagenológico tenemos la ecografía, que es una de las más básicas, y la tomografía, ¿no? Entonces, 2 de 3 de estos criterios ya hablamos de una pancreatitis aguda. Entonces, el cuadro clínico, recordando, es un dolor tenebrante, muy intenso en epigastro, con irradiación en la espalda y en franja o en cinturón. ¿Qué vamos a ver a la ecografía? Entonces, en la ecografía se puede apreciar un engrosamiento a nivel del páncreas, ¿no? Dependiendo del grado también, ¿no? Podría haber en alguno de los casos la presencia de una dilatación biliar, ¿no? Sospecha que haya de colangitis, que tuviera, o de una neoplasia que también podría ocasionarnos la pancreatitis, ¿no? Las causas más frecuentes de pancreatitis son la litiásica y la alcohólica, ¿no? Eso es lo que hay que tener en cuenta. Ya.
Ahora, tomográficamente, nosotros podemos ver en una tomografía con contraste, ¿no? Los diversos niveles de afección a nivel del páncreas, ¿no? Vamos a tener propiamente una valoración que se llaman los criterios de Baltasar, los cuales van a estar asociados al grado de compromiso del páncreas y también de acuerdo a su severidad, ¿no? Ahora, nosotros cuando tenemos un paciente con pancreatitis, dentro de las primeras 48 horas, nosotros las vamos a clasificar como leve o como moderadamente severa, dependiendo si hay falla de órganos. ¿De qué órganos? Cardiovascular, renal, ¿no? Pulmonar. Entonces, dependiendo de eso, que nosotros consideremos si es una pancreatitis aguda leve o una pancreatitis aguda moderadamente severa, ¿no es cierto? Entonces, lo primero que hacemos cuando tenemos un paciente con un dolor característico y que le pido sus exámenes basales, hemograma, amilasa, dependiendo del tiempo, ¿no? De evolución que tenga de dolor, que me sale alto, entonces confirmo pancreatitis, es NPO para el paciente, ¿no? Nada por vía oral y una hidratación exhaustiva. Las imágenes, generalmente las pido, lo primero que pido es una ecografía. Paso a la tomografía cuando yo ya considero severa, ¿no? Si pasé de las 48 horas de evolución y tiene criterios para severidad como falla de órganos, entonces ahí ya solicito la tomografía. No en un primer inicio. Ahora, los pacientes que tienen pancreatitis aguda pueden tener un curso variable, ¿no? Dependiendo de varios factores, ¿no? Si hay obesidad, del compromiso de nivel renal o cardíaco, ¿no? Esos son factores que se tienen que tener en cuenta y que van a definir también el tiempo de hospitalización que tenga el paciente y las medidas que se deban usar, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los parámetros clínicos que nosotros tenemos que considerar para severidad, ¿no? Una edad mayor de 60 años, ¿no? Un factor, digamos, persistente, un puntaje mayor a 2, que es el índice de comorbilidad de Charlson, que se considera para medir riesgos, un IMC mayor de 30, una ingesta prolongada de alcohol, ¿no? Las complicaciones, todo eso se tiene que valorar en un paciente con pancreatitis. Ahora, dentro de los exámenes que voy a solicitar, aparte del hemograma, la amilasa, la lipasa, son los criterios para ver severidad, ¿no? Antiguamente se usaban los de Ranzo, que bueno, todavía se sigue usando en algunos de los sitios, ¿no? Puedo pedir el PCR, que es la polimerasa, mayor de 150 miligramos por litro, me va a indicar que es un factor de severidad, ¿no? Entonces me va a indicar que puede estarse complicando. El nitrógeno ureico en sangre, la creatinina, hematocrito elevados, pueden ser predictores de una pancreatitis aguda grave, ¿no? Y puedo pedir otros biomarcadores séricos, como el péptido de activación de tripsina a nivel urinario, amiloide sérico, que son predictores de severidad temprana también, ¿no? Que no siempre se encuentran en todos los laboratorios. Entonces, para recordar el Ranzo, que es lo clásico que se usaba antiguamente, entonces el Ranzo tiene 11 criterios al ingreso y a las 48 horas. Va a depender si la causa es litiásica o no es litiásica, ¿no? Alcohólica. Entonces, ¿qué parámetros toma? Toma la edad, la cantidad de leucocitos, la glucosa, el LDH, la TGO, ¿no? O la glutámico oxalato transaminasa o aspartato aminotransferasa. Entonces, miren los valores: edad mayor de 55, leucocitos mayor de 16.000, glucosa mayor de 200, LDH mayor de 350, una TGO mayor de 250. Varía un poco, aumenta los leucocitos y la edad si es que es litiásica. Y estos parámetros se controlan a las 48 horas.
tiene que haber un descenso del hematocrito mayor a 10, ¿no? Una elevación de la urea mayor a 10, calcio menor a 8, presión arterial de oxígeno menor de 60, el déficit de base mayor a 4, secuestro de líquidos mayor a 6. Entonces, estos son los criterios de severidad de ranzo. Entonces, de 3 puntos para arriba, yo hablo de una pancreatitis aguda severa, ¿no? Tiene una sensibilidad de 80% de las primeras 48 horas, ¿no? Ya, tenemos otro score, que es el score de Marshall, que evalúa falla de órganos. Aquí tenemos la parte respiratoria, la parte renal y cardiovascular, ¿no? Y ven los puntajes que van del 0 hasta el 4. Entonces, esto se hace mediante un análisis de gases arteriales, ¿no? Tengo que sacar la presión arterial de oxígeno sobre la fracción inspiratoria de oxígeno. Y esto me sale en ese análisis de gases arteriales, mayor de 400, de 301 a 400, y así hasta el 4, que es menor de 101. Ahora, el grado de función renal lo evalúo mediante la creatinina, ¿no? ¿Cuál es el valor normal de la creatinina? ¿Recuerdan? Chicos. 0,9, doctora. Bueno, hasta 1 podría ser, ¿no? En algunos de los casos. Varón tiene un poquito más, pero miren, 1.1 consideran algunos. Entonces, 0 es menor si está menor de 1.4, ¿no? Si yo ya tengo 1.4 para arriba, ya le voy aumentando el puntaje. Y la presión, la evaluación cardiovascular va a depender de la presión arterial sistólica, ¿no? Si es mayor de 90, menor de 90, o si ya está chocado, ¿no? Y el pH. Esos son el score de Marshall. Entonces, tenemos otro score que es el score de Apache, que también utiliza varios parámetros similares, que va a indicar la severidad, ¿no? Un puntaje mayor o igual de 8 me va a indicar que es una pancreatitis severa, ¿no? Y cuando me indica severidad, tiene mayor riesgo de muerte. Tenemos el VISA, que también es muy usado actualmente para indicar severidad. ¿Qué evaluamos en el VISA? El nitrógeno ureico en sangre mayor de 25, un deterioro de la escala mental, la escala de Glasgow, si la recuerdan, ¿verdad? La escala de Glasgow. ¿Chicos? Sí, Respuesta doctora. motora. Sí, doctora. Ajá, ya. Si hay una respuesta inflamatoria sistémica definido con la presencia de 2 o más de los siguientes, ¿no? ¿Qué cosa tenemos ahí? Si tenemos una temperatura menor de 36 o mayor de 38, una frecuencia respiratoria mayor de 20 por minuto o una presión arterial de CO2 menor de 32, ¿no? Frecuencia cardíaca mayor 90 por minuto, leucocitos menor de 4.000 o mayor de 10.000, una edad mayor de 60 años, el derrame pleural, ¿no? Entonces, con esto sacamos nosotros el VISA. Ahora, tenemos una clasificación según los determinantes clínicos de severidad, que va a ser en leve, moderado, severa y crítica. Va a depender de la presencia o no de necrosis y la presencia de falla orgánica, ¿no? Eso también nos puede servir. Ahora, aquí tenemos algo de la fisiopatología, las manifestaciones clínicas que se van a presentar, ¿no? Una vez que se produce la autodigestión, pues va a haber liberación de diferentes sustancias, ¿no? La fosfolipasa 2, la carboxipeptidasa, la elastasa, ¿no? Y esto va a provocar una respuesta inflamatoria sistémica en realidad, ¿no? Que puede verse retribuido pues en los diferentes o mostrado en los diferentes órganos, ¿no? A nivel pulmonar, a nivel vascular, que va a haber una depresión vascular, que por eso es importante mantener la hidratación, a nivel renal, ¿no? Entonces va a haber liberación de sustancias y de esa manera se va a ver el reflejo, ¿no? Va a haber oliguria, hipocalcemia, hipergliceridemia, todos esos factores van a influir en la parte de la fisiopatología. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer en un paciente con pancreatitis? Una vez que lo diagnosticamos,
el NPO y la resucitación con fluidos, ¿no? Se habla que esa resucitación con fluidos tiene que ser exigente. Se habla del lactato de Ringer como dentro de los ideales, pero también podemos usar los cristaloides, ¿no? Entonces evaluamos la hidratación, cómo lo vamos a administrar y cuál va a ser la respuesta al tratamiento. Entonces cristaloides, el lactato de Ringer que va a la cabeza, ¿no? El PCR va a ser un medidor de severidad, ¿no? Y de la respuesta inflamatoria sistémica. No se recomienda el uso de coloides porque podría tener alguna respuesta en el funcionamiento renal, ¿no? Ahora, esta hidratación rápida tiene que tomarse con pinzas en algunos pacientes, sobre todo en los pacientes cardíacos o con problemas cardiovasculares o renales, ¿no? El cardíaco, si bien es cierto que la hidratación tiene que ser exigente, podría llegar a ser una ICC, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Para reposición de fluidos, tomar un AGA, que esta solución de cristaloides sea balanceada de 200 a 500 mililitros por hora o de 5 a 10 mililitros por kilogramo de peso por hora, ¿no? Más o menos de 2.500 a 4.000 en las primeras 24 horas, teniendo una presión arterial media de 65. El gasto urinario nosotros lo debemos mantener en 0.5 mililitros por kilo de peso por hora, de tal manera que disminuya los niveles de nitrógeno ureico en sangre. Tenemos que monitorizar la parte cardiológica y pulmonar, ¿no? Medir el gasto urinario. El paciente tiene que estar con su sonda, ¿no? Para poder evaluarlo adecuadamente, su sonda Foley. El monitoreo del hematocrito, ¿no? Para ver si hay descenso o no. El nitrógeno ureico, la creatinina, ¿no? Todo eso en una buena hidratación va a disminuir el riesgo de necrosis. Ya, entonces, riesgos de sobrehidratación. Como les mencioné, en pacientes cardíacos tenemos que tener cuidado. Paciente séptico que tenga alguna otra patología asociada a su pancreatitis, entonces puede tener necesidad de intubación, incluso puede fallecer, ¿no? Ahora, otro de los puntos a considerar importantes es el manejo del dolor en el paciente con pancreatitis, ¿no? Lo primero que se selecciona para manejo del dolor son los opioides, son los analgésicos de elección. Los AINES casi no se usan porque podrían estimular el espasmo en el esfínter de Oddi, ¿no? Y de esa manera, bueno, podrían favorecer. La primera opción son los opioides, sobre todo si la causa es biliar, ¿no? Entonces, dentro de ellos tenemos la buprenorfina, la petidina, pentazocina, el tramadol, ¿no? Son los más usados. Ahora, tenemos acá las dosis de meperidina, va una dosis de 1 miligramo por kilo de peso hasta 3 a 4, ¿no? Que es la dosis. Morfina también, de 0.3 a 0.5 miligramos por kilogramo por día, ¿no? Tramadol a 1 miligramo por kilogramo por día. El tramadol generalmente tiende a darse diluido, ¿no? En Volutrol, porque tiene algunos efectos secundarios como las náuseas, vómitos, incluso hasta mareos, ¿no? Ahora, los AINES. Dentro de los AINES pueden usarse inicialmente si es que sospechamos de colecistitis, pero una colecistitis asociada como causa, ¿no? Pero el problema es que rápidamente se llega al umbral, ¿no? A su tope. En cambio, los opioides tienen mejor respuesta, por eso es la primera opción. Ahora, ¿cuándo nosotros consideramos iniciar la nutrición en un paciente con pancreatitis? Inicialmente, dentro de los 3 primeros días es manejo del dolor e hidratación. Después de eso, nosotros tenemos que considerar obviamente la severidad del paciente, ¿no? Después de las 48 horas ya les mencioné que la pancreatitis se clasifica o bien en leve o en severa. Entonces, si es leve, yo puedo intentar ya dar alimentación. Va a depender del dolor y de la presencia de ruidos hidroaéreos. Si hay ruidos hidroaéreos y el dolor ha disminuido, puedo iniciar con una dieta líquida, ¿no? Ahora, si es una pancreatitis severa, mi primera opción es que la nutrición sea lo más fisiológica posible.
Dentro de lo más fisiológico está la colocación de la sonda nasoyeyunal. Hay casos en que el paciente tiene un ilio muy marcado. Con esto me refiero a un abdomen muy balonado, un residuo gástrico muy alto. Entonces, en este caso, yo no uso lo que es una nutrición enteral, sino tengo que optar por la NPT, que es la nutrición parenteral, que es por la vena, ¿no? Pero con todas las complicaciones que puede provocar, ¿no? Desde que es más cara y también la monitorización tiene que ser más estricta, se controla día por día la variación de electrolitos, ¿no? Hasta 10 días tiende a darse hasta poder pasar nuevamente a nutrición enteral. Entonces, ideal, como les digo, es la sonda nasoyeyunal, que se coloca vía endoscópica mayormente. Hay algunos centros donde lo colocan manualmente, ¿no? Y esto va a permitir una nutrición adecuada en el paciente, ¿no? Generalmente el paciente grave pues debería tener un pase a UCI, ¿no? Una monitorización estricta. Ahora, ¿cuándo nosotros usamos antibióticos en un paciente con pancreatitis? Usualmente no usamos si es una inflamación estéril o si hay necrosis estéril, o sea, no me hace fiebre, no hay sospecha de infección, no se usa antibióticos, ¿no? Solamente la analgesia, la hidratación adecuada y la nutrición. Pero si hay lesiones, colecciones, el paciente clínicamente me hace fiebre, lo ideal es hacer una punción de la colección o de la necrosis infectada. Según la literatura mencionan guía tomográfica. Hay algunos casos en que no se puede acceder a este cultivo, esta punción guía tomográfica, y al no haber otro foco infeccioso se asume el usar antibióticos, ¿no? Propios para las necrosis infectadas del páncreas. Obviamente esto tiene que ser visualizado mediante una tomografía, ¿no? Entonces hay ciertos criterios para sospechar de que una necrosis está infectada. Después de los 7 a 10 días de tratamiento hospitalario, entonces pueden verse en unas zonas hipodensas, ¿no? Alrededor del páncreas, ¿no? Que nos hablarían de presencia de aire, de que estaría infectado. Entonces, ¿qué antibióticos se usan de elección? Según los metaanálisis mencionan los carbapenems, ¿no? Y le sigue los cisplatin, ¿no? Una monoterapia empírica que es efectiva para el tratamiento de infección pancreática, ¿no? También pueden ser efectivos, aunque en menor grado, las quinolonas, el metronidazol y las cefalosporinas a menos dosis, ¿no? ¿Qué gérmenes logramos aislar aquí en el páncreas? La E. coli, bacteroides, enterobacterios, Klebsiella, Salmonella fecalis, Streptococcus epidermidis, Staphylococcus aureus, ¿no? Otros fármacos que se deben asociar en un paciente con pancreatitis severa, sobre todo, que va a tener largo tiempo hospitalizado en cama, es el uso de heparina, ¿no? Para evitar los trombos, las trombosis, ¿no? Entonces va a tener mejor evolución también, ¿no? Va a mejorar la microcirculación pancreática y tiene un efecto antiinflamatorio, ¿no? Estimula los macrófagos y los monocitos. Hay estudios experimentales que hablan que reduciría los niveles de amilasa, de endotelina, de citoquinas, ¿no? Pero bueno, todavía está por ampliar los estudios. ¿Cuándo realizamos una CEPRE con esfinterotomía? Cuando el cuadro de pancreatitis está asociado a un cuadro de colangitis provocado por un cálculo en el colédoco, entonces nosotros podemos realizar la CEPRE con una esfinterotomía. ¿Saben lo que es la CEPRE? El colangio pancreático. Ya, colangiopancreatografía retrógrada No, endoscópica, ¿no? ¿Escucharon? Sí, doctora. Ya. Sí, doctora. Ya, entonces con esto se llega hasta la segunda porción de duodeno. Ahí tenemos la ampolla de váter. Por ahí se mete un catéter y se le hace el corte, ¿no? Para poder hacer la esfinterotomía.
Entonces, aquí vamos a ver el páncreas, ¿no? Por su condición, puede ser edematosa, intersticial, y la necrotizante, ¿no? Según eso, la necrotizante es la que te va a dar las complicaciones posteriores, y la edematosa intersticial generalmente es de una resolución rápida, ¿no? A ver, dentro de conclusiones, ¿qué conclusiones darían para pancreatitis? Empezando desde el manejo. Primero evaluar el estado hemodinámico, ¿no? Ya. Para ver si se hace la resucitación, como dicen, usa cristaloides. Siempre se hidrata. Siempre se hidrata. Obviamente va a depender de otros factores para ver si tratarla como leve o moderadamente severa dentro de las primeras 48 horas, ¿no? Entonces, realizar hidratación con cristaloides. La velocidad de la infusión de la hidratación va a depender de las comorbilidades, ¿no? Si no tiene problema renal o cardiovascular, según eso doy el volumen. Si es un paciente adulto mayor también, no va a ser igual que hidratar a un adulto joven, ¿no? A un adulto joven yo le puedo poner 4 o 5 litros en un día y su corazón me va a resistir. Pero a un adulto mayor no, ya esa bomba no trabaja igual, ¿no? Entonces esos factores hay que considerarlos, ¿no? Clasificar, es importante clasificarla en leve o moderadamente severa, o si ya me viene después de las 48 horas, entonces tengo que valorar la severidad, ¿no? Pedir los exámenes basales para poder valorar la severidad, ¿no? El nitrógeno ureico, la creatinina, ver la presión arterial, tomar Miaga. El manejo del dolor es importante. En la primera opción están los opioides, ¿no? Entonces, y evaluar ya las complicaciones posteriores, ¿no? Que dentro de las complicaciones posteriores está, digamos, se debe hacer con un seguimiento tomográfico si es una pancreatitis severa, ¿no? Y dentro de las complicaciones inmediatas está la parte respiratoria, la parte renal, que eso se ve mediante el análisis de bioquímica. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta, con eso estamos terminando. Doctora, buenas tardes. Una pregunta, una duda. Sí, dime. Usted está diciendo que algunos pacientes se debe hidratarlo, ¿no? Pero... No, hidratación es para todos. A todos se les hidrata. Si hay una el volumen depende de algunas... Si hay una si hay una sepsia por una infección, las arterias están dilatadas y no se pueden hidratar en este caso. A peor, la presión lo va a bajar porque es por una infección, aparte de la pancreatitis que viene con una acompañado por una infección. No sabemos si está infectado o no, ¿no? Generalmente el paciente por pancreatitis aguda no necesariamente tiene que venir infectado. Las complicaciones se presentan a lo largo de la enfermedad, salvo que se presente pancreatitis en un paciente que ya tiene otra patología de fondo, ¿no? Y que es diferente. Ahí ya no se puede hidratarlo en este caso, porque si no cuando el paciente lo tienes en shock, tú tienes que ver cuál es la causa del shock. ¿Es hipovolémico? O sea, ¿es por pancreatitis o es séptico? Siempre vale hidratar. Manejo de pancreatitis siempre es con hidratación. Si no hay una vía accesible, catéter venoso central. Uno no puedes manejar por vía periférica me refiero a extremidades, colocas catéter venoso central y ahí manejas volumen. El volumen es lo que se regula, de acuerdo a la edad, de acuerdo a las comorbilidades que tiene el paciente. Lo que estoy diciendo que no es lo mismo hidratar a un adulto joven, que el corazón, la bomba resiste bombear grandes cantidades de volumen. Claro. Eso es lo que estoy diciendo. No es que no se le debe hidratar. Manejo de pancreatitis es NPO, hidratación
y analgesia. Una pancreatitis generalmente no se pone antibióticos, a menos que se compruebe que haya una infección sobreagregada. Por decir, el paciente te viene con una neumonía y una pancreatitis, no necesariamente por causa de la pancreatitis, de repente ya adquirió una neumonía en la comunidad, que es muy aparte de la pancreatitis que tenga. O por una necrosis. Dentro de las complicaciones de pancreatitis están las necrosis, ¿no? Las colecciones infectadas, las necrosis. Eso es lo que yo tendría que tratar, ¿no? No, pero mi duda en este caso, pues si existe una pancreatitis y ahí aparte una sepsis, Siempre hidratas, siempre hidratas, siempre hidratas. Tratamiento de pancreatitis es hidratación. Ya. Varía el volumen, aparte del antibiótico que tú puedas usar por su cuadro séptico, ¿no? Gracias, doctora. ¿Alguna duda más? Si no, estaríamos terminando, chicos. Doctora, disculpe, yo tenía entendido que los opioides generaban vasoconstricción en el esfínter de Odin. Es controversial. Es la primera opción actualmente en tratamiento de manejo del dolor. Sí, alguna literatura ha mencionado que podría mencionar o podría provocar vasoconstricción, pero no es ahorita la terapia de elección, ¿no? Gracias. Doctora, una pregunta. Con respecto a hemorragia digestiva, si tengo solamente fitomenadiona, ¿puedo administrar eso o necesariamente tiene que ser vitamina K? Claro, la vitamina D y la vitamina K, pues, tienes asociado. Es uno de los componentes. Claro, pero... Pero eso es cuando tienes trastorno de coagulación. No te va a servir si no tienes trastorno de coagulación, ¿no? O sea, por decir que venga un paciente con hemorragia digestiva, el perfil de coagulación normal, no hay efecto, ¿no? Cuando está asociado a factores K dependientes, sí. Ok, doctora, gracias. Muy bien, estamos terminando entonces la clase. Doctora, ¿ya? disculpe, una consulta, doctora. En un paciente con pancreatitis aguda leve litiásica, para evitar su recurrencia, ¿podría recomendarse una colecistectomía antes de dar el alta al paciente? Una vez que se recupere el cuadro de pancreatitis, el paciente puede pasar a una cirugía, ¿no? Debería pasar, pero ya depende de otros factores, ¿no? A veces no siempre el cirujano te lo acepta ahí mismo, ¿no? Pero sí está indicado. Si es por colecistitis, la indicación es quirúrgica. ¿Solo en caso de que sea leve hasta moderada o también en caso de grave también podría hacerse? No, pues es que no se va a operar mientras el paciente esté con pancreatitis. Tiene que pasar, evolucionar todo el cuadro. En una grave, ¿cuánto tiempo pasará? Pues más de 6, 8 semanas. Tú tienes que ver las complicaciones que se presentan cuarta, quinta, sexta semana. Entonces, no lo vas a operar, claro, no lo vas a operar durante la evolución de la pancreatitis, ya es posterior a. Ajá. Ya. Listo, doctora, gracias. Okay. Muy bien. Entonces estamos terminando la clase. Te mando las diapos, ¿ya? Está bien, doctora. Muchas gracias. Chicos, nos vemos. A ver, les tomaré una foto de la asistencia. ¿Quién faltó? Que son muchos para tomar lista. A ver, voy a poner en asistencia. ¿Quién faltó? ¿Están todos? Bueno, hay 45. Un compañero me avisó que justo tenía que ir al hospital. ¿Por qué? ¿Trabaja o qué? No, está justo mal. Creo que un familiar, su mami, algo así me comentó. Con todo esto me dijo que iba a buscar poder conectarse, pero creo que no pudo. O sí, no
Cuando pase la lista a limpio, voy a ver. De todas maneras, sí me aviso con anticipación. Bueno, ya. Ok, nos vemos. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Muchas gracias. Buenas tardes, doctora. Gracias. Buenas tardes. Gracias, doctora. Hasta luego. Buenas tardes, doctora.